Baez, el tradicional campeonato de atletismo de los idols este año ya es oficial y se ha confirmado la participación de grandes grupos como EXO, Twice, 101 y Red Velvet. Los juegos se grabarán del 15 al 22 de enero. Lamentablemente con este anuncio también llegó la noticia de que Mina de Twice, la actual campeona de gimnasia rítmica, no asistirá a los juegos y por lo tanto quedará fuera de la competencia y no podrá defender su título. Pero dime Baez, ¿tú a quién apoyarás este año? Déjalo en los comentarios. SM Entertainment reveló los países y ciudades que este año visitarán con SM Global Audition y entre ellos vemos a Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. Sí, Baez, habrá audiciones en Latinoamérica. Las categorías en las que se podrá audicionar serán canto, baile, actuación, modelaje y composición de canciones. Estas audiciones se llevarán a cabo en septiembre, aunque aún no se confirma la fecha exacta. Cabe mencionar que las audiciones en México el año pasado fueron canceladas y como pueden ver, hasta el momento el país no ha sido incluido, así que estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto. Amber y Luna de FX estarán de regreso muy pronto. Así es, las cantantes estarán juntas otra vez y lanzarán una nueva canción titulada Lower como parte del proyecto SM Station y la podremos escuchar este 5 de enero. ¿Emocionados? Shinhwa festejarán el 2018 sus 20 años de carrera y el grupo planea una serie de increíbles eventos y actividades para festejarlo en grande durante todo este año. Entre sus planes está el lanzamiento de un disco de aniversario, un nuevo sencillo, una serie de convivencias con fans y una gira de conciertos. ¿Qué tal, Los chicos de Day6 anuncian que iniciarán el primer registro para su club de fans y revelaron el logo oficial del mismo. ¿Qué les pareció? Nickun comparte con nosotros cómo festejó el inicio de este nuevo año y en su cuenta de Instagram publicó un par de fotografías junto al resto de sus compañeros de 2PM a quienes les deseó salud y felicidad. Por otro lado, Wooyoung regresará con When Breaking Up, su segundo mini álbum que se publicará el 15 de enero. ¿Algún Core es feliz y emocionado por aquí? GOT7 ha comenzado a promocionar I Got 7 Research, sus próximas convivencias con fans que se llevarán a cabo los próximos 3 y 4 de febrero en Corea. Por otro lado, Jackson es la estrella de la portada y páginas de la revista Men's Uno en Hong Kong y nos regala esta fabulosa sesión fotográfica. ¿Cómo se ve, Baez? Las chicas de Dreamcatcher confirman su regreso y anuncian que para festejar su primer aniversario lanzarán una nueva canción este próximo 12 de enero. Por cierto, el grupo inició la venta de boletos para su primera convivencia con fans y en tan solo unos segundos todas las entradas disponibles quedaron completamente agotadas. En menos de un minuto las chicas garantizaron un lleno total en esta convivencia que se llevará a cabo el 13 de enero. ¿Qué tal, Los chicos de 101 se están preparando para iniciar su era dorada y así lo confirma un nuevo póster publicado por el grupo. Su agencia adelantó que los chicos tienen grandes planes para la primera mitad de este año, no solo en la música sino también en otras actividades. Igualmente, el grupo continuará con promociones tanto en Corea como en el extranjero. ¿Emocionados, Wannables? Se reveló un nuevo adelanto del esperadísimo programa Blackpink House, programa en el que veremos a las chicas conviviendo y disfrutando de su nueva casa y el cual se estrenará este 6 de enero. ¿Lo verás? Siguiendo con Blackpink, esta semana Square 2 entró a la lista de discos mundiales en Billboard en el puesto número 14. ¡Felicidades a Blackpink! Por otro lado, como recordarán hace algunas semanas, se anunció que las chicas regresarían pronto con nuevo material. Y aunque aún no se confirma la fecha de lanzamiento, Jang Hyun-suk reveló que la nueva canción del grupo será producida por Teddy. Esto mientras también felicitaba a Jisoo, quien este 3 de enero festejó su cumpleaños número 23. Y este mismo día también festejamos a Donghyuk de iKON, quien cumple 21 años, y Seolhyun de AOA, que llega a los 23. ¡Feliz cumpleaños! CNU y Varo de B1A4 publican una nueva canción titulada No Problem, parte de la banda sonora del drama Prison Playbook. ¿Qué les pareció?
Baekhyun de EXO, mediante su cuenta de Instagram, ofreció disculpas por lo que dijo en referencia a la depresión en una reciente firma de autógrafos. Esto después de que fuera criticado por usuarios y medios de comunicación debido a la elección de palabras que usó al hablar sobre la depresión durante el evento. Y todo esto sucedió gracias a que una fan publicó la conversación que tuvo con el cantante, en la que entre muchas cosas Baekhyun le decía que no entendía por qué la gente tiene depresión. Solo ese fragmento de toda la interacción se hizo viral y fue compartido sacándolo de contexto, hasta el punto que medios y usuarios, sin entender lo que en realidad pasaba, acusaron al cantante de mostrarse insensible ante esta enfermedad. En respuesta, por medio de su cuenta de Instagram, Baekhyun publicó un mensaje pidiendo disculpas a quien pudiera haberse ofendido por sus palabras. Explicó que recientemente se ha vuelto muy sensible al tema de la depresión, así que al platicar con esta fan en el evento y escuchar que ella no se encontraba muy bien, se dio cuenta que tenía que hacer lo posible por animarla y consolarla en ese mismo momento, pues probablemente no tendría otra oportunidad de volverla a ver. Por lo mismo, Baekhyun no tuvo tiempo de analizar sus palabras, pero reafirma que su intención solo era ayudar y animar con ellas. Incluso la propia fan que publicó la conversación se ha disculpado y declaró que lo que escribió no transmite las buenas intenciones de Baekhyun, su tono de voz, cara y expresiones al hablar con ella. Y aseguró que efectivamente sí se sintió consolada y animada por lo que Baekhyun le dijo a ella y también a los demás asistentes al final del evento. ¿Tú qué piensas de todo esto, Baez? Déjamelo saber en los comentarios. En noticias más agradables, los chicos de EXO y su más reciente material, Universe, entraron esta semana a la lista de discos mundiales en Billboard en el puesto número 2. Y eso no es todo, pues The World también está en esta lista y lo podemos ver en el número 11. Por su parte, Lay y su disco Winter Special Gift tomaron el puesto número 8. ¡Felicidades! Los chicos de Block B nos presentan el teaser para Please Don't Leave, su próxima canción y parte de su disco reempaquetado Remontage, que podremos escuchar el 8 de enero. Por otro lado, Yukwon y Roddy revelaron Baby Baby, su colaboración para la banda sonora del drama Jugglers. Kim Samuel aparecerá en las páginas de la revista Days en su edición de enero, con esta sesión fotográfica en la que lo vemos luciendo prendas de Supreme y Nike. ¡Es oficial! ¡Suzy regresa! Su agencia JYP Entertainment confirmó que la cantante lanzará un nuevo disco y 4 videos musicales, los cuales fueron grabados recientemente en la ciudad de Los Ángeles. Aunque aún no se revela el nombre de este disco, sí sabemos que se estrenará el 29 de enero. ¿Emocionados? Los chicos de Super Junior tendrán un nuevo reality show titulado Super TV. Su agencia reveló que desde el mes pasado comenzaron las grabaciones de este programa, que se espera salga al aire a mediados de este mes y sea transmitido por XTVN. Estaremos al pendiente de más detalles. Se ha confirmado que Minhyuk de Monsta X visitará Chile. Esto debido a que se unió al elenco del programa Love the Jungle, que se filmará en aquel país. El cantante se unirá a JR The Newest, Low de SF9 y el resto del elenco que serán parte de esta temporada. Minhyuk ya ha iniciado el viaje que lo llevará hasta el sur de Chile para comenzar con las grabaciones. ¿Tenemos algún mom bebé chileno por aquí? Se transmitió un nuevo episodio de Weekly Idol y en esta ocasión, como especial de fin de año, los invitados fueron Minkyu y DK de Seventeen, Yuhon y Minhyuk de Monsta X, Jungwa de EXID y Kim Chena, todos ellos acompañados de sus mascotas. ¿Viste el episodio? También se reveló un adelanto de su próximo programa, que tendrá como invitados a nada más y nada menos que los chicos de Infinite. Siguiendo con Infinite, los chicos nos presentan el teaser para Tell Me, su próximo sencillo y parte de su nuevo disco Top Seed, que se estrenará el 8 de enero.
Entertainment podría estar al borde de un paro total de actividades, pues se ha revelado que su fundador y presidente Nam Byung-jung ha sido despedido por la compañía china JC Group, que es el mayor accionista de Fantasia. Esto ha causado que sus trabajadores consideren ir a huelga y detengan todas sus actividades si su fundador no es regresado a su puesto. Así que si esto llegara a suceder, es probable que los artistas de la compañía como Astro, So Kang-jung, Gongmyeon, Hello Venus y hasta On Soo-moo de 101, entre muchos más, se vean severamente afectados. Incluso se reporta que las tarjetas de crédito de todos los empleados ya han sido canceladas por JC Group, congelando así su presupuesto. Esta es una nota en desarrollo, por lo que los mantendré informados en cuanto surjan más detalles. Sobre todo de la situación de Astro, quienes reportaron hace unos días que regresarían con Dream Part 2 With el 10 de enero, además de ya tener confirmadas convivencias con fans en Estados Unidos el próximo mes de febrero. Hasta el momento no se ha confirmado ningún cambio en estos planes y esperamos que no se vean afectados por esta situación. ¿Quién es ese idol? Los chicos de M-Flying nos presentan su nuevo video Hot Potato. ¿Ya lo vieron? Momoland estrena Boom Boom, parte de su nuevo disco Great. TRCNG regresa con Wow Baby. ¿Qué les pareció? Soju publica un nuevo video titulado Grown Up. Soyeon de la Boon y Park Jae-jung nos presentan su colaboración con EXO-X-O. JBJ se une a la ola de regresos y confirman el lanzamiento de su segundo mini álbum titulado True Colors, mismo que podremos disfrutar el 17 de enero. Sunmi también confirma su regreso y ya ha comenzado a promocionar Heroine, su nuevo sencillo que se lanzará el 18 de enero. Los chicos de Stray Kids promocionan el lanzamiento de Mixtape este 8 de enero. Los chicos de The East Slide regresarán con un nuevo sencillo titulado Real Men que se estrenará el 18 de enero. Red Velvet estrenará la segunda temporada de su programa Level Up Project, el cual podremos disfrutar a partir del 8 de enero. Oh My Girl publica un adelanto de su próximo mini álbum Secret Garden que se publicará el 9 de enero. Jungkook nos presenta un teaser para su próximo regreso como solista este 10 de enero. Las chicas de Bubblegum 4 promocionan su regreso con First Love que se estrenará el próximo 10 de enero. A-Pink publica los pósters oficiales para Pink Space 2018, los conciertos que ofrecerán los próximos 12 y 13 de enero. ¿Quién es ese idol? ¡Es Seulgi del Red Velvet! ¿Adivinaron? Y en la recomendación de hoy tenemos a Serial, un grupo de 5 chicas que debutaron en el 2011 y aunque ya no están juntas, te recomendamos su canción No 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 No. ¿Les darás una oportunidad? Los chicos de BTS tomaron de nuevo el puesto número 1 en la lista de discos mundiales en Billboard con Love Yourself Her. Y no solo eso, pues también su disco You Never Walk Alone se posicionó en el puesto número 5, seguido por Wings en el puesto número 6. ¡Felicidades a BTS!
Durante una reciente transmisión en vivo en la aplicación V, RM habló sobre el tan esperado y anhelado mixtape de J-Hope, del cual no reveló mucho, pero relató que ya escuchó algunas de las canciones y lo dejaron completamente sorprendido, así que les dio su aprobación. Terminó diciendo que no puede esperar para escuchar más de sus canciones. Y nosotros tampoco. Siguiendo con BTS, Suga compartió con nosotros su triste historia sobre un accidente laboral que tuvo, mismo que le causó un fuerte dolor en sus... bueno, donde la espalda pierde su nombre. Pero no fue hasta que RM explicó lo sucedido que supimos la historia completa, pues relató que Suga se cayó de una silla que él le había regalado y esto sucedió pocos minutos después de habérsela dado. Por lo que RM sugirió un nuevo apodo para Suga, Meanbot. A esto, Suga respondió con un claro y directo mensaje pidiendo que no se rían ya que le duele mucho. Y pues bueno, cuidado con lo que dices en Twitter. El hashtag Meanbot llegó a ser tendencia número 1 a nivel mundial e incluso ya tiene su propia definición en el diccionario urbano, mientras que las redes sociales se llenaron de memes y hasta el propio RM se unió y publicó esta imagen. ¿Qué tal, Por otro lado, se estrenó un nuevo episodio de BTS Run, en el que vimos a los chicos participar en diferentes juegos de habilidad y de probabilidad. ¿Viste el episodio, Baez? Y para terminar, durante el juego de habilidad vimos a Jin haciendo trampa y copiando, y copiando, y copiando, y copiando a todos sus compañeros. Pero había una gran razón por la que Jin estaba haciendo todo esto. Si tú la sabes, déjalo en los comentarios. Y bueno, Bayes, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte y si te gustó el video, dale manita arriba y apoya el canal compartiéndolo con más fanáticos del K-pop. Y si quieres ser parte de las dinámicas de mi Bayes TV, sigue las instrucciones en la descripción. Nos vemos hasta el próximo video.